tengo que enseñar a crear proyectos a mis estudiantes. Excelente. A ver. Ya, en primer, claro, está la importancia. En segundo, como el asunto es para obtener un grado académico, no vamos a estar, ¿cómo se llama?, haciendo una gran historia a los Hobsbawm, sino acotar bien el periodo y el lugar, ¿ya? Y ver qué es lo que se quiere investigar, por qué quiere investigarlo, justificar en el tema de investigación, cómo lo va a investigar, que eso también es importante, lo vamos a retomar en la metodología, y como dije, la justificación. Y se escucha música de fondo, así que la persona que esté con cosas que pasan en estas nuevas interfaces. Por eso, si ustedes quieren aportar. En fin. Luego de eso, ya teniendo ¿se escucha bien ahora? Sí. En la información ya partamos de lo más básico, que es el título. Ya han oído, por ejemplo, chilenos todos, con la construcción social de la nación, 1810-1840. ¿Cómo se desglosa este título? En primer lugar, lo más principal, lo que se nos viene a la memoria siempre, es el título creativo que tiene, ¿cierto? Chilenos todos. Y la bajada, el subtítulo, claro, exactamente coloquial, normalmente te va a indicar de qué se trata todo el tema, en la descripción más larga. Siempre en el título, como estas son investigaciones de historia, debe estar la fecha y el lugar que se está hablando, para que no quede en el aire el tema de investigación, y así se pueda, ¿cómo se podría decir?, se vea perfectamente acotado. ¿De acuerdo? En segundo término, y ya pasando ya a lo que viene, a cómo se describe, a lo que viene a continuación, ya sería el resumen. El resumen debe tener la propuesta de investigación, de qué se va a tratar el tema en el primer párrafo. Segundo párrafo, ya empezar a ver las hipótesis. Luego se ve la hipótesis y al final metodología. Un resumen no debe tener más de aproximadamente media plana, ¿ya? Algo bastante breve para que la comisión evaluadora, ya sea de su pregrado o CONICYT, tirando para arriba, pueda entender bien de qué se trata. ¿Se ve bien la pantalla o no? ¿O se ve en persona? Yo veo personas. Yo veo personas. Sí. Yo también veo personas. Ya. Denme 5 segundos. A ver, parece que me equivoqué. Yo veo al hablante. Veo gente muerta, sí, también me gusta eso. Ponen un poco más, no. Sería el colmo, que no fallezcamos en este momento, sería el colmo. No, sí, espero que este curso le sirva a los que sobreviven. ¿Y ahí cómo se ve? Bien, yo veo bien. No, ya no vi. Se supone que le estoy haciendo el PPT. Ya, todavía no se ve.
Exacto. Ahí. ¿No? ¿Y ahí? No, no se ve. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Ahí se está cargando. Ahí sí. Los gajes del oficio. Normalmente esta clase yo la hacía en vivo y en directo, así. Arrendábamos una salita en un taller y la hacíamos. Bien. Entonces ahí se ven los ejemplos de títulos, ¿cierto? Sí. Ya. Y vamos en resumen. Luego, como les dije, propuesta de investigación, de qué se va a tratar a grandes rasgos su tema de trabajo, hipótesis, los conceptos que ya vamos a ver de qué se tratan los conceptos, porque es distinto de una definición, y las fuentes. Como decía Shakespeare, la brevedad es una muestra de ingenio, así que hay que ser simple para escribir esto. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Se alcanza a apreciar bien? De todas formas se los puedo después enviar. Pone la pantalla completa, la presentación. Como... Por favor, sí. Vamos a ver. ¿Se desaparecen? ¿Se ve bien? ¿Más grande o se ve igual? Se ve igual. Se ve chiquito igual. Ya, yo se lo puedo leer. Mira, Propuesta. pones abajo a la derecha, hay como unos cuadraditos, ahí puedes poner la pantalla completa. A ver, pero la pantalla del Meet. Sí, o sea, es que vemos todo tu PPT, en verdad deberíamos ver como la pura presentación. A ver, ahí. Te vemos las herramientas y todo. Cambiar diseño. O si no, también arriba en vista, en pantalla completa, presentación o algo así. Uf, ya. No, pues, pero ya, mientras tanto, se los voy a leer. Ya. La propuesta. Por ejemplo, esta investigación se propone estudiar el surgimiento, debate y aplicación de políticas y normas de seguridad interior del Estado entre 1918 y 1973, acotado, obviamente en nuestro país, determinando si ellas fueron criminalizando ciertas manifestaciones sociales y políticas, elaborando la tesis de un enemigo interno, cuya derrota requería de métodos de guerra contrasubversiva, a la vez que legalizar y legitimar una modificación a las tareas asignadas a las fuerzas armadas y de orden. Ya, ahí se explicó el tema. La hipótesis va a ser que la seguridad interior del Estado se relacionó con la redefinición del Estado en la década de 1920, dentro de la cual se plasmaron muy bien los aspectos de consenso, pero también de coerción, uno de los cuales prevalecía dependiendo de las condiciones históricas particulares. Alerta de spoiler, ¿ustedes ubican en Verónica Valdivia? Esta es la investigación que realizó de su último libro, Consenso. Sí, es la señora del Colombia. Exactamente. Aquí estamos viendo el proyecto que levantó ella para hacer la investigación. Concepto. ¿Qué concepto va a trabajar? Hegemonía, de acuerdo a Gramsci, democratización e involución democrática, seguridad como conmociones internas y de excepción, como crisis de la dominación y suspensión de derechos. Y metodológicamente, ¿qué va a hacer ella? Va a reunir archivos documentales de acceso público, los cuales serán analizados en función de hipótesis y marco conceptual. Como se puede ver, este ejemplo que es de historia, tenemos que, bien resumido, el tema a tratar. ¿Ya? ¿Alguna duda en este momento? ¿Vamos bien? Todo bien. Excelente. Muy bien. ¿Qué es una hipótesis ahora? Es básicamente un enunciado que no necesariamente debe ser verdadero, ojo ahí. Algunas veces puede que resulte demostrar la hipótesis y otras veces no, pero es un enunciado que debe ser puesto a prueba. De la misma forma que, por ejemplo, ustedes van a tomar investigaciones anteriores y discutir con ellas, la idea es que historiadores del futuro, investigadores del futuro,
tomen su investigación y discutan sobre ella. ¿De acuerdo? Y para Perdón, ello, José, sí, que se silencie, José, que hace mucho ruido. Ya. Don José, ya. Volviendo al tema, ¿cómo se va a demostrar esta situación? Si estamos hablando del aspecto científico, vamos a ver que esto se hace a través de la experimentación. Por ejemplo, lo que está de moda ahora, que el COVID-19, nosotros vamos a demostrar que la sangre de llama sirve para crear anticuerpos. Esa es nuestra hipótesis. ¿Ya? Ahora, en el ámbito de las ciencias sociales y de la historia en particular, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la argumentación, a través de buscar los detalles, los argumentos en distintas fuentes que nos aseguren que la hipótesis de nosotros es correcta o no. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea de la hipótesis? Que solucione un problema, se va a someter a controversia, y que obviamente nosotros nos vamos a meter de lleno, ya sea en la experimentación o en la búsqueda de fuentes primarias, para solucionar este problema, para dar cuenta si esta hipótesis es verdadera o falsa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo. La hipótesis que proponemos guarda relación con que durante los primeros años del régimen militar, septiembre del 73 a marzo del 75, el general Bonilla habría expresado la continuidad doctrinaria expresada por el ibañismo y habría sido seguida también por parte de un grupo importante de oficiales que participaron en la gestión inicial del golpe. Y aquí se empieza a explicar todo lo que va a ser la hipótesis, todo lo que va a demostrar, de cómo este ibañismo va a seguir a lo largo de esta primera etapa de la dictadura militar. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer para ello? Investigar todas las fuentes oficiales para ver si es verdad o no. ¿Cómo nos vamos a meter de lleno a las fuentes? A través de objetivos. Ojo aquí, normalmente hay gente que le dicen, ¿para qué vas a hacer el proyecto de investigación? Primero haz la tesis, investiga y después hacer el proyecto de investigación. Eso está mal. Lo primero que hay que hacer es ese proyecto de investigación, porque es el esqueleto de toda su investigación, valga la redundancia. Y una de las cosas que nos ayuda bastante es cumplir objetivos. Nuestros objetivos van a estar basados de acuerdo a la hipótesis que queremos demostrar. Van a ser estos pasos que vamos a seguir. Y estos van a ser tanto pasos generales como pasos operacionales, que van a estar sujetos a estos pasos más amplios. ¿Se entiende? Cada objetivo, idealmente, va a ser un capítulo de la tesis en cuestión. ¿Ya? Por ende, objetivo 1 va a tener un enunciado general, varios enunciados específicos, y ya debería estar armado un capítulo de la tesis con eso ya. Así es simple, ¿cierto? Súper simple hacer una tesis. ¿O no? Ahora, como les dije, los objetivos generales son bien amplios. Por ende, siempre vamos a ocupar verbos en infinitivo que demuestren esta generalidad, esta abstracción de pasos que vamos a hacer. Analizar, establecer, desarrollar, demostrar. Todos esos pasos van a ser objetivos generales. Específicos, como se pueden dar cuenta, ya son operacionales, las cosas que ustedes hacen en concreto para lograr llevar a cabo el objetivo general. Detallar, identificar, caracterizar, contabilizar, experimentar, cuantificar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí tenemos ejemplos, cómo debería estar escrito. Objetivo general 3. Reconstruir el perfilamiento de la idea de amenaza y de un enemigo interno en el plano legal institucional. Ejemplo específico,
determinar la aparición de nociones de amenaza a la seguridad interior, caracterizar el imaginario de un enemigo interno, precisar cómo esas ideas de amenaza y de un enemigo interno se plasmaron en las normas. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Comentario? ¿Alguien que quiera comentar su tesis? ¿Cómo, si está en pleno proceso de hacer esto? Antes de pasar a la siguiente fase, que ya es la más gruesa, que es el proyecto, la formulación del proyecto mismo. Adelante, amigo. O sea, no necesariamente se establece, ¿cómo se podría decir? Tangiblemente en la introducción del texto, pero es necesario tenerla, ya que te va indicando qué es lo que voy a hacer. Como dijimos, la hipótesis es la idea que yo voy a hacer. Por ejemplo, no sé, pues mi hipótesis decía que cuando yo hice mi tesis de magíster, tiempo atrás, decía que el servicio militar obligatorio servía como para adoctrinar a los sectores populares del país. Con eso uno iba de lleno a la fuente. Además, en base a esa hipótesis, que fui construyendo yo distintos objetivos. En primer lugar, ver por qué los militares quisieron hacer el servicio militar en primer lugar. Por eso revisar discusión parlamentaria, archivos militares, de publicaciones de ellos, etcétera, etcétera. Segundo término, ¿cómo se llevó a cabo el servicio militar? Y para eso, nuevamente, publicaciones internas, del Ministerio Interior, bla, 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 bla. Y en tercer lugar, cómo se actuaba disciplinarmente con los militares, con los conflictos que eran puros campesinos, proletariado, etcétera, etcétera. Y para ello, revisar anotaciones internas de disciplinares, etcétera, etcétera. Yo por lo menos recomiendo bastante que tengan la hipótesis clara antes. El miedo que tiene la gente es que la hipótesis se caiga a mitad de camino, pero eso no es malo, porque eso está indicando una nueva información que está relevando. Pero a partir de a nada más puede haber hipótesis. Nada más puede haber hipótesis. Lo importante, ¿cómo se llama? Es ver qué vas a demostrar tú. Porque tu hipótesis va muy ligada al tema. Entonces, es como, no sé, pues, lo que me pasaba con acá, otro ejemplo de otras personas que le decían que investigaran primero y después hicieran esto, porque la investigación era toda la carne, por así decirlo coloquialmente, era toda la carne, toda la masa, y después se moldeaba. Pero lo que yo recomiendo es que siempre esté antes, porque toda esa masa no es nada sin esqueleto. Ahí se le da forma, se le da forma de antes. Disculpa, como les dije, los objetivos, necesitas objetivos para ir guiando la discusión, necesitas además ¿cómo se llama? Estos objetivos claros, porque te van dando el mismo índice de la investigación. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra consulta? Espero que te haya quedado claro. Yo tengo una consulta. Igual. ¿Quién? Adelante. ¿Cuál sería ¿me puedes repetir cuál sería el armazón de la investigación en el esqueleto? ¿Las preguntas de investigación? Exacto. En primer lugar, viendo lo más abstracto, tú dices un tema, yo quiero investigar tal cosa, lo acotas en tiempo y fecha, te planteas una hipótesis, y después lo típico que pasa es que no sabes cómo comenzar.
o cómo demostrarlo en primer lugar. Ya. ¿Cómo voy a demostrar esta hipótesis? Y para eso tú haces objetivos, ¿ya? Objetivo general, específicos varios, objetivo general, específicos varios, y así sucesivamente. Cada objetivo va a ser una parte de este cuerpo que tú estás armando, de este cuerpo teórico. Ya. ¿Ya? Cada objetivo básicamente va a corresponder a un capítulo de tu tesis, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es tu tema de investigación? Era como la relación entre la alteridad entre los godos y el Imperio Bizantino en la época de Justiniano. Ya. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cuál es tu hipótesis? No la tengo tan clara, pero tenía pensado que los godos al integrarse mucho más al imperio o al acercarse más al Imperio Bizantino, se veían como los sucesores quizá de la romanidad, y quizá esa como alteridad se podría como haber cambiado, y ya como que la barbaridad de los romanos a los godos ya no era la misma, como que, o sea, no está muy bien formada, pero esa es como una idea. Ya. Básicamente que se sentían un otro porque se estaban acercando a Bizancio los godos. Claro. Ya, bien resumido ya. ¿Cómo vas a demostrar eso? Para el kit del asunto. Por ejemplo, se me ocurre ahora, en primer lugar, ver las relaciones que hay entre Bizancio y los godos a lo largo del tiempo. No sé si resulta. Sí, o sea, hay como... Lo que yo he visto es que los Bizancio, el Imperio Romano Oriente, adoptaba como miembros de la, por ejemplo, familia real goda, y los adentraba dentro de la corte imperial. Y cuando ya estaban dentro le daban títulos militares para, por así decirlo, delegarlos, como en los territorios que ya no le pertenecen, como el Imperio Romano Occidental cayó, delegarlos a Occidente para como generar una influencia. Entonces, en base a eso, empecemos a construir, por ejemplo, objetivos. Y en primer lugar, objetivo 1, analizar las relaciones que tuvo el Imperio Bizantino con los godos. Ya sea si, en este caso, no se ve una relación de iguales, sino una relación, por ejemplo, de que el Imperio Bizantino veía como tutelar, como una relación de tutelaje con los godos, más o menos. Como lo voy viendo así, sin ningún conocimiento de Edad Media, ¿sí? ¿Cachai? Entonces, ya, a ver, analizamos esto, uno, De segundo término, vamos a ver cómo los godos reaccionaron a esta tutela de Bizancio. Y de ahí seguimos escalando con los objetivos específicos. ¿Ya? Y te das cuenta que ya vamos armando, se va armando el mono. Hablamos de cómo Bizancio trataba a los godos, de cómo los godos reaccionaron a eso. Y de ahí vamos a ver, no sé, al último, no sé, no se me ocurre ahora, ando el caso de idea. Disculpa, otra consulta. ¿Esas preguntas pueden como ir surgiendo cuando uno va haciéndole preguntas a las fuentes? La idea, excelente pregunta, que cuando tú tomas, por ejemplo, un concepto y tu hipótesis, tú tienes que ir preguntando, tú ya las tienes claras para saber qué le vas a preguntar a la fuente. Ya. En este caso, por ejemplo, tú quieres buscar ejemplos de alteridad en tu fuente. Esa va a ser tu marco una palabra clave en tu marco teórico, la alteridad. Ya. Entonces tú quieres ver cómo le vas a preguntar eso a la fuente, cuál es la relación de uno con el otro, del otro. ¿Cachai? Eso es lo que le vas a preguntar a la fuente. Por eso es importante, reitero, así muy majaderamente, esto hay que tenerlo listo antes de lanzarse a la piscina, al Archivo Nacional, por así decirlo. ¿Alguien más? Yo.
Marian, mucho gusto. Hola, quería consultar más o menos cómo partir, cómo plantear una hipótesis o alguna orientación en cuanto a eso, porque estoy súper perdida y no tengo una orientación o algo así. Ya. ¿En qué proceso está de tu realización de investigación? En cero, así tengo que empezar. Estoy juntando bibliografía y todo eso, así que aún no parto, pero quiero empezar. Ya. ¿Se puede saber cuál es tu tema? Sí, es el bien jurídico en el acoso. Acotando los años, ¿dónde sería y en qué año? Importante. A ver, años, no tengo claro en cuanto a eso. Ya. Pero sería en Chile, yo entiendo, ¿cierto? Sí. O sea, igual va a involucrar doctrina de otros países, yo creo, por lo que me dijo el profesor en cuanto a que en Chile no está tan desarrollado el tema del el acoso, al menos en Chile no está muy regulado, no hay muchas doctrinas. Ya, entonces sería un estudio comparativo. Ponte tú Chile-Argentina, así, algo. Ya. Entonces, ya, en primer lugar, tenemos que, como tú señalas, Chile no tiene un desarrollo potente en cuanto a las materias de acoso, ¿cierto? Sí. ¿Y qué te preguntas sobre eso? ¿El por qué, por ejemplo, Chile tiene poca materia desarrollada? ¿O cuáles han sido los pocos pasos que ha hecho Chile al respecto? Si Chile está atrasado o adelantado con respecto a otros países, otros casos que estás analizando. Yo creo que en torno al bien jurídico, por ejemplo, no sé, el bien jurídico en el acoso es la igualdad, o el bien jurídico en el acoso es la dignidad, pero no, por ejemplo, un ejemplo solamente. En torno a eso, yo creo que va. Ya. Ojo, porque aquí lo que te estoy preguntando yo son como preguntas así preguntas de investigación. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, ya me dijiste, por ejemplo, que en Chile era muy poco desarrollado todo eso. Sí. Entonces, una pregunta, por ejemplo, de acuerdo a tu interés, ¿por qué en Chile está poco desarrollado? Y tú puedes decir, ¿y por qué crees que en Chile pasa eso? Así al voleo, o de acuerdo a lo que has leído, ¿por qué podrías decirme? Porque no ha sido un tema tan relevante para los legisladores, yo creo, o sea, al menos en cuanto no le han dado la importancia y recién en los últimos años ha tomado más fuerza, eso, la importancia de eso. Entonces, por ejemplo, una hipótesis podría ser, en base a esto, es que en Chile durante mucho tiempo se le ha dado poca importancia al bien del acoso, o sea, perdón, que ocupe mal los términos, pero se le ha dado poca importancia al acoso, pero la presión de movimientos feministas, por así decirlo, ha hecho los avances a lo largo del tiempo en cuanto a esta materia. Yeah. Esa puede ser una hipótesis. Te quedamos así una primera hipótesis. O en segundo término. O podría ser también, ya que vas a comparar, que a diferencia de otros países, Chile ha requerido, por así decirlo, presión por fuera de movimientos sociales para legislar en torno al acoso, porque antes se tipificaba de otra forma o no había interés. Eso lo desconozco, la idea de investigarlo. ¿Cachai? Y en cambio en otros países, de acuerdo a la evolución legal, han tomado mayor conciencia de eso. Entonces tú puedes hacer un paralelo de que, no sé, en Argentina, de acuerdo a su evolución legal, me estoy puro inventando, han tomado tanta conciencia de esto que el acoso ya venía desde antes fijado en la ley contra el acoso. Por ende, es una evolución mucho más rápida que la chilena. ¿Por qué? Porque la chilena ha debido requerir, ¿cómo se llama?, un empujón por fuera.
Por así se van haciendo la hipótesis. Las hipótesis son, tú te haces preguntas de investigación y la hipótesis es la posible respuesta. Puede que, por ejemplo, Chile esté muy avanzado en la materia de acoso y que tu hipótesis se caiga. O que tú pienses que Chile nunca había tenido una ley de acoso, pero tenía leyes de acoso desde antes que tú no desconocías, pero eso se va agregando y va agregándole mayor valor a tu investigación. Pero la idea de la hipótesis es que tú hagas un enunciado que conteste las tus preguntas de investigación al principio. ¿Ya? Ah, ya. Eso es una hipótesis, básicamente. Gracias. No, gracias a ti, muchacha, por la pregunta. Interesante saber de distintos temas, más allá de la historia, uno a veces se encierra. Sí. No, Perdón, hay un ejemplo hasta de la media, ¿no? una Dígame. con la experiencia que tengo ya de ser profe, yo creo que una de las cosas importantes a los chicos que están en este proceso y la niña que acaba de hablar, es que uno se entrampa con eso. A mí, bueno, obviamente muchos años atrás ya me pasó, ¿no? Pero se entrampa con la hipótesis y como bien tú lo estás diciendo, la misma hipótesis te tiene que llevar un poquito por el camino de la respuesta. Y no necesariamente siempre se va a tener una respuesta a favor de lo que uno se planteó en un primer momento. Exacto. Entonces, para los chicos que están ahí, y disculpa que yo hable con la experiencia que tengo, no se asusten respecto de que si, porque yo lo que he notado es que generalmente se asustan cuando hablamos de hipótesis. Entonces es una pregunta y que tengo que llegar a encontrar la respuesta. No necesariamente. No necesariamente se va a encontrar la respuesta que uno quiere. Por eso que el trabajo de investigación es arduo. Entonces, yo creo que por ahí va, no sé si a la chica que habló, que perdón, no me acuerdo de su nombre. Niña, a lo mejor te sirve lo que te estoy diciendo, ¿ya? Gracias, sí. Porque uno se entrampa, y a mí ya me ha pasado, te entrampas en eso, entonces, y tu tema me parece súper estupendo, entonces, échale para adelante, si como bien dice el moderador acá, el profesor, la misma hipótesis te va a llevar a la respuesta, pero no te asustes si no te lleva a lo que tú quieres que te lleve. No sé si estoy bien, por favor, si me dice el moderador acá, profesor. Exactamente, el mismo mensaje que quiero transmitir yo. Imagínense el caso de la ciencia, que le he dicho yo desde el experimento de sangre y llama, para descubrir un anticuerpo contra el COVID, puede que no resulte, pero le va a dar información a los demás para que tomen, tomen el testimonio, por así decirlo. Si ustedes pueden terminar su trabajo diciendo pasó lo contrario, no hay nada malo con eso, ¿ya? Lo importante es que ustedes lleguen a un resultado. Ahora, si no llegan a ningún resultado, ahí está el problema. Pero para eso hay que trabajar. ¿Alguna última acotación? Claro, por eso que... Sí, perdón. Hay gente que no se es chilena, por si acaso preguntaba. En fin, como pueden... ¿Ah? ¿Oh, de dónde yo es? tenía con respecto a este tema que estamos hablando como ahora. Es que un profesor me decía, claro, como que en mi investigación que no debía como ¿cómo se llama? Forzar la fuente al tema o a la hipótesis. Como en un sentido así, como no, como así decirlo, no como empeñarse en demostrarla sí o sí. No. Y es como, claro, porque al final uno, bueno, claramente uno va a tener un sesgo al ver la fuente, pero como, claro, como demostrar que la hipótesis es como sí o sí, o querer demostrar un tema es como que al final dice la investigación se caiga o por algún sentido así. Entonces, por lo menos yo lo entendí así. No, no hay problema. Es lo mismo que estamos diciendo aquí, puede que caiga, puede
que no hay que tener miedo que caiga, porque también están levantando información, ¿ya? Pero para tener mejores probabilidades de éxito, vamos a ver la famosa formulación del proyecto, la parte más gruesa, que tiene aproximadamente 20 páginas de sudor y lágrimas, ¿ya? ¿Cuáles son sus elementos? Básicamente la discusión bibliográfica, o el estado del arte, como le pueden llamar, la incorporación de conceptos, que ya. Cuando hablamos de discusión bibliográfica, no estamos hablando de la historia propiamente tal que nos cuenta tal autor. Por ejemplo, en 1810, la primera Junta Nacional de Gobierno reunió a vecinos de Santiago, bla, 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 firma Gabriel Salazar. No queremos contar la historia de lo que está pasando. Lo que vamos a hacer es discutir las hipótesis que los otros autores nos dijeron en sus libros, ¿ya? ¿Cuál es la hipótesis? No sé, de que el 18 de septiembre fue un levantamiento oligárquico, que, no sé, a ver, el neoliberalismo llegó a Chile gracias a los Chicago Boys. Este tipo de cosas van saliendo como discusión bibliográfica, ¿ya? Es importante señalar eso de que no hay que escribir la historia. Están preguntándole solamente cuál es la hipótesis de todos los autores que escribieron sobre eso, y en base a esa hipótesis discutirlas. Algún día su investigación también va a ser discutida, como dijimos al principio de la clase. Por ende, es importante que pase eso, esa controversia, esa discusión, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, como se sabe, los nuevos gobiernos militares americanos de los años 70 fueron inicialmente calificados como fascistas, considerando la capacidad represiva demostrada solo equiparable a la experiencia nazi-fascista y a su alianza con la burguesía industrial. ¿Dónde se ve esto? En Gustavo Roca, Las dictaduras militares del Cono Sur, el Cid Editor, 84, ¿ya? Una idea de que las dictaduras militares fueron catalogadas como fascistas. Segunda idea, que también peleaban con la de arriba. No obstante, las diferencias que podían observarse, ausencia de movilización social, inexistencia de partido, dos elementos claves del fascismo, indujeron miradas más complejas, adecuadas a la realidad latinoamericana. En ese sentido, considerando las características similares que mostraban los distintos regímenes militares en el Cono Sur, el análisis apuntó hacia la influencia doctrinaria de Estados Unidos. Y ahí Felipe Agüero, una serie de autores. Entonces ya tenemos dos hipótesis que discuten. En primer lugar, los gobiernos militares como fascistas, y en segundo lugar, los gobiernos militares como obedientes de la doctrina de seguridad nacional estadounidense. ¿Ya? ¿Está claro? ¿El que cayó? Ahora, esta es una parte que la gente más hace con conceptos claves que ustedes van a analizar. ¿Saben cuál es la diferencia entre un concepto y una definición? ¿O son lo mismo? Me imagino que no. Sobre todo para el área de la historia no es lo mismo, ¿cierto? ¿No? ¿Alguien se me puede ver cuál creen que es la diferencia? Exactamente, la definición es más precisa y es única. El concepto, por otro lado, nosotros los que trabajamos con el tiempo, el concepto se historiza. No es lo mismo la democracia actual, ¿cierto? No es lo mismo la república del siglo XIX a la república actual. Y tampoco es lo mismo la república del siglo XIX a la república romana. Esos son los conceptos que nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo
estas palabras claves aparecen en el periodo indicado. ¿Qué es lo que significan y qué luces nos dan al respecto del periodo indicado? Eso es un concepto, ¿ya? Como le mencioné en el primer ejemplo, hay una investigación que va a trabajar el concepto de hegemonía de Gramsci, ¿ya? Ahí ya tenemos un concepto claro. Hegemonía. ¿Cómo se va a ver la hegemonía en el texto? O como dice el compañero, ¿cómo saber la alteridad también? Son elementos centrales que van a estar en la investigación. ¿Ya? Antonio Gramsci abre una perspectiva nueva para comprender el papel del Estado, distanciándose tanto de las visiones que lo visualizaban como reflejo de la base económica, como de los que tendían como mero instrumento de una clase contra otra. Así teorizó al Estado como factor de cohesión de una sociedad. Por ello rechazó la noción de base superestructura a la que opuso la de bloque histórico. Momento de unidad orgánica entre la economía y la política, cuya forma dependerá de la lucha por la hegemonía, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ver cómo esta definición de hegemonía se va a aplicar en la investigación del enemigo interno y estos procesos de cohesión y consenso que, como ya vimos, los trabajaba Verónica Valdivia. ¿Ya? Ahora, tomamos estos conceptos y aquí viene lo fundamental, lo más operacional, que es la metodología. ¿Ya? La metodología no se puede hacer sin el marco teórico, porque como les dije, el marco teórico les va a indicar cómo ustedes van a analizar las fuentes, ¿ya? Y además, esta metodología va de la mano con los objetivos. Por ende, va a ayudarnos a responder nuestra hipótesis, ya sea favorable o desfavorablemente, ¿ya? Por ejemplo, vamos a analizar la política social del régimen militar y para ello caracterizar las medidas de ayuda diseñadas y puestas en vigencia por la Secretaría General de la Mujer, y SEMA Chile en relación a las mujeres de la extracción popular. ¿Ya? Ese es un objetivo. Entonces vamos a intentar medir el apoyo explícito recibido. En ese sentido, lo primero será determinar el tipo de política social y los lazos establecidos entre el mundo popular y el gobierno que abordan el objetivo general 1 y sus específicos. Para ello, se revisará documentación oficial, la publicada por las propias secretarias, la revista de la Secretaría Nacional de la Mujer, Amiga, la de la Juventud, boletín de la SNJ y luego Juventud, y otra de Valparaíso. ¿Se dan cuenta que aquí van enumerando dónde voy a encontrar este objetivo? ¿En qué fuentes las voy a hallar? Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, ocupé un concepto que es de socialización, que es básicamente cómo la sociedad va inculcando valores que considera correctos en el individuo. ¿Y eso dónde lo iba a encontrar yo? Dentro del ejército lo iba a encontrar en publicaciones internas. A la publicación interna les voy a preguntar cómo se está aplicando la socialización a los sectores populares que estaban entrando a los cuarteles. ¿Ya? Y ahí aparecían, por ejemplo, textos históricos que enseñaban lo que era la patria, los himnos militares, no sé, las propias misas que le empezaban a enseñar a la gente lo que era el amor a la patria, el amor a Dios, todos esos valores que el ejército creía que era importante que los sectores populares tuvieran, los valores de higiene, el ejercicio físico, y ahí también se metía la disciplina de Foucault. Entonces ahí todos esos conceptos me van dando claves para que la metodología los tome y los haga operacionales. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna consulta al respecto, muchachos? Ya estamos llegando en la hora. Muchas gracias a todos por venir. ¿Le hace sentido, chicos? Lo principal. En el caso mío, por favor, para poder
porque obviamente esta es una clase súper buena magistral para mí, porque yo tengo que adecuarlo para tercero medio. Entonces, sería solamente que los chicos plantearan una hipótesis y su metodología de trabajo, porque tengo que acotar mucho, esto es mucho para chicos de tercero medio. Exacto. Para mí la clase ha sido fantástica, pero yo tengo que acotar. ¿Cómo lo hago? Exacto, sí. Buena pregunta. Por ejemplo, ¿qué se le ocurre específicamente que les va a preguntar que investiguen? O sea, la idea mía es como planteé al principio, que se basen en lo que estamos viviendo y fundamentalmente, no sé, ahí sería ya tengo lo del espacio y tiempo, ¿no es cierto? Pero tengo que literalmente ayudarlos a que se vayan por esto de la precaución que vamos a tener que tener si es que volvemos a clases presenciales. Porque la verdad es que todo lo que nosotros estamos viviendo hoy día como sociedad y como mundo, ¿no es cierto?, significa que en algún momento yo me voy a encontrar con ellos en sala y vamos a tener que seguir cuidándonos. Entonces el proyecto que yo quiero que hagan ellos realmente es que vayan en esta tónica de cómo lograr crear esta conciencia de cuidarnos, de seguir cuidándonos y no creer que, porque quieranlo o no, y disculpen que tome la palabra en este momento, chicos de tercero medio son capaces de sacarse la mascarilla y hacer las tiras. Ya, en el fondo, vamos viendo paso a paso cómo le explicaríamos a estos querubines. Ajá, por favor. Ya, en primer lugar, como repetimos toda investigación nace de una pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué se imagina usted, que los conoce más, cuál sería una de las posibles respuestas que tengan ellos? Tenemos que cuidarnos porque si no vamos a morir. Básicamente. ¿No es cierto? Que es bien fuerte, bien dura, pero hay que partir por eso, porque si yo lo suavizo, son capaces de quitarse la mascarilla y jugar. Ya. Es una realidad que yo vivo, en todo caso lo estoy dando como... Es verdad lo que estoy diciendo, no es mentira. Exacto, si ya vemos cómo van creciendo día a día los contagios. Exacto. Lo bueno es que estamos preparados de tener, si no sería peor. Claro. Entonces, ya. Si no me cuido, ¿cómo cuidarme, por ejemplo? Exacto, ¿no es cierto? Debo cuidarme, no sé, ya. ¿Por qué? Ya, entonces, ¿cómo se respondería a esa pregunta? Así a priori. Lo mismo que hicimos en el caso. Claro, debo cuidarme porque si no, puedo enfermar a otras personas y puedo llegar a morir. Ya. Porque tengo que crear conciencia para más remate, pues querido mío. Sí, claro, pero el asunto es cómo se llama que los estudiantes, ¿qué pretenden hacer usted? Que investiguen, por ejemplo, sobre la enfermedad, sobre los cuidados que hay que tener. Exacto, correcto. Que aprendan mucho más respecto de eso, porque al final vamos a llegar a lo que se está diciendo, que a lo mejor va a ser una enfermedad endémica. Y que tenemos que convivir con ella. No sé si voy bien por ese lado de lo que te estoy diciendo. Está difícil, o sea, porque ¿cómo se llama? Hay que resumir bastante para niños. Sí, se me complica la existencia, la verdad. Siento un poco que me siento complicada.
estar. Ah, ujú, ujú. Hoy, súper, muchas gracias. No lo había visto desde el punto de vista que tú me estás dando. Fantástico, muchísimas gracias. Uy, no, gracias. Súper, sabes que se me abrió más, se me prendió la ampolleta más todavía. Correcto. Ajá. Uy, ¿verdad? Mira, no lo había visto desde esa perspectiva porque, siendo bien sincera, me asusta un poco volver a clases presenciales por la exposición que uno tiene. Si vamos a estar, lógicamente me cuido, voy a cuidarlos, pero te pasaste. Anoté lo que me dijiste, muchas gracias. Disculpe, buenas tardes, perdón que moleste o que interrumpa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Pino Alonso, soy el otro docente que va a estar a cargo del curso los días sábados. Agradezco a Felipe que me haya invitado, él tuvo ahora un problema, entonces me mandó un WhatsApp para que yo pudiera cerrar ¿Ya? esta clase que él realizó. Yo lamento que, bueno, por temas de tiempo, muchas veces uno no alcanza a trabajar todos los aspectos que uno quisiera ver, pero quisiera decirle sobre todo a las personas que no son de historia, que yo tampoco soy de historia, soy de castellano, soy profesor de castellano, máster en filología, en filosofía y teología, y la idea de este curso que vamos a realizar a partir del día sábado, pero también la idea de este curso que se hizo el día de hoy, es poder presentarles cómo, dependiendo del género discursivo o dependiendo del texto con el que ustedes están trabajando, se pueden realizar diferentes cosas para poder lograr los objetivos que ustedes tienen. Yo tuve la oportunidad de poder ver las encuestas de las personas que han mandado cuáles son sus intenciones para poder aprender, y una de las que más se repetían era el tema de escribir su tesis, escribir artículos o incluso mejorar sus habilidades comunicativas. O sea, no importa cuál sea la profesión, disciplina en la que estén, incluso estoy pensando en las personas que son cercanas a las ciencias, llamadas más duras, digamos. Y quisiera con eso también retomar el tema de la hipótesis, y si todos los trabajos tienen hipótesis o no. O sea, en realidad, todos los trabajos tienen una tesis. Ahora, es cierto que no todas
todos los trabajos tienen una hipótesis que sigan un camino del método científico, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, existen ciertas disciplinas, como la filosofía, como la literatura, por ejemplo, que más bien lo que plantean son tesis, o sea, son propuestas frente a un fenómeno. Bien, y sobre eso yo escribo o hago una investigación. Y retomando el tema de la profesora de cómo poder aterrizar todos estos aspectos que parecen tan difíciles como de trabajar en estudiantes de enseñanza secundaria, yo también soy colega profesora, he trabajado en colegios, sé lo que significa, digamos, todo este tema de poder aterrizar todos estos conceptos que parecen tan complejos de aprender en algunas ocasiones. Uno tiene que pensar que la investigación es un eje actualmente en las bases curriculares del Mineduc que está dado para todas las asignaturas, no importa cuál sea esta, o sea, en historia, matemática, incluso en las ciencias duras también se debe aprender a realizar investigaciones y para eso se deben dar muchas clases, o sea, nosotros no podemos esperar que de un momento para otro nuestros estudiantes entiendan la importancia de plantear una hipótesis, la importancia de la investigación, la importancia de buscar fuentes, de que esas fuentes sean fuentes confiables, por ejemplo. Nos encontramos en una actualidad en donde la mayoría de las personas nos estamos informando a través de las redes sociales y no de fuentes necesariamente confiables. Por lo tanto, uno de los aspectos que queremos con Felipe mostrar en este curso es que eso sí se puede hacer, no importa cuál sea el nivel que uno tenga educacionalmente hablando. O sea, lo importante, yo creo, usted como profesora, es que destine con sus estudiantes varias clases, no necesariamente la clase completa, sino varias clases para poder ir trabajando las diferentes etapas de la investigación. ¿Ya? O sea, no tratar de darle una gran tarea en la cual evidentemente usted no va a ser capaz de que todos los estudiantes logren ese objetivo, sino que todas las clases proponen un objetivo distinto. O sea, en esta clase vamos a delimitar nuestro tema, en esta otra clase vamos a redactar nuestros objetivos, en esta otra clase vamos a escoger una metodología y nada más. O sea, que ellos vean que cumpliendo pequeñas tareas van avanzando en esa investigación. Estupendo. Y lo mismo pasa con las personas que están escribiendo sus artículos o que están escribiendo sus tesis. O sea, una de las principales técnicas, en mi opinión, es que ustedes dividan esta gran tarea que parece tan complicada en pequeñas tareas que sean abordables, ya sea a nivel semanal, a nivel mensual o a nivel incluso diario. O sea, que incluyan la escritura de su tesis, la escritura de su investigación o la escritura de su artículo científico dentro de la vida misma. O sea, que destinen un momento del día, un momento de la semana para poder escribir, para poder abstraerse lo más posible del resto de las preocupaciones y que destinen ese tiempo a crear ciencia, porque todos hacemos ciencia, o sea, no solamente aquellos que se dedican a las humanidades o se dedican, como se dice, comillas, humanidades, o se dedican a las ciencias más duras. Todos hacemos ciencia y todos hacemos humanidades, de cierto modo. Por tanto, esa dicotomía de ciencia y humanidades yo siempre la he cuestionado. Y por lo mismo, los trabajos que yo he hecho y los posgrados que yo he hecho también son interdisciplinares. Nosotros estamos en una época interdisciplinar. Por lo tanto, yo quitaría este problema de si la investigación es mixta. O sea, bueno, de hecho, todas las investigaciones son mixtas. Ese tema del cualitativo, cuantitativo, está bastante pasado de moda, porque siempre que uno realiza o utiliza datos estadísticos o utiliza una investigación, digamos, de un corte más científico duro, también está interpretando esos datos, y esa interpretación también es humana, digamos, ¿no? También depende de la observación del investigador. Y por otro lado, cuando uno realiza una investigación, comillas, cualitativa, también existen ciertos datos duros que pueden apoyar esas ideas cualitativas que yo tengo. Por lo tanto, no separaría yo las investigaciones en cualitativas ni cuantitativas. Yo pienso que todas las investigaciones son mixtas y todas las disciplinas de alguna manera pueden aportar a la investigación que tú estás haciendo. Evidentemente, también vivimos en una época de especialización y cada vez se nos pide tener más títulos, más diplomas, más posgrados, digamos, para poder ejercer ciertos... para escribir una investigación o para poder, no sé, lograr algún puesto laboral.
Pero pensando y volviendo al tema de la clase, que es el tema de generar un proyecto, o sea, el proyecto tiene que surgir de la realidad que tiene cada persona. ¿Me entiende? En este caso, a usted se les puede imponer ese proyecto. O sea, usted les puede decir, nosotros vamos a trabajar este tema, pero cada persona, según las fuentes que investigue o según las directrices que usted va a dar como profesora o tú como investigador, le hablo a aquellos que no son profesores pero que están haciendo sus tesis o sus artículos científicos, digamos, tiene que ser la guía que les permita a ustedes entregar luego un trabajo por escrito, porque uno de los principales problemas que cuando uno escribe es que escribir es difícil, es más difícil de lo que uno cree, y muchas veces uno deja para mañana lo que puede hacer hoy porque se abruma. Entonces está la página en blanco, no sé qué hacer, no sé cómo continuar, y la mejor manera, como le decía al comienzo, es siempre planteándose metas pequeñas. O sea, hoy día voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto otro, y ir cumpliendo con esas metas, pues, y haciéndose lo que se dice en inglés un checklist, ¿no? O sea, como una pauta de cotejo, ¿ya? Bueno, nosotros en el curso con Felipe vamos a entregar algunas herramientas de esas, si algunos de ustedes están interesados, para las personas que se hayan inscrito al curso que parte este sábado. O sea, la idea es que puedan tener algunas herramientas para que ustedes mismos, de manera autónoma, vayan aprendiendo a investigar, que por supuesto no es tarea fácil, porque la escritura no es fácil y se tiene que trabajar de manera permanente, y para eso también está el apoyo de un profesor y de un docente, digamos, que les puede ir guiando en ese trabajo. Así que, nada, yo no les quiero quitar más tiempo, agradezco a Felipe que me invitó, digamos. Yo estoy representando ahí Felipe está mostrando como las dos entidades que participan en este proyecto. El historiador desconocido, por una parte, que lo guía el profesor Felipe, y yo, que soy quien creó el Textus Optimus, que es estamos conformando una empresa de textos dedicadas al tema de los idiomas, y la idea es que desde estas ambas perspectivas podamos aportarles a ustedes en todo lo que significa la creación de un proyecto de investigación y también a escribir, que es una de las cosas más complicadas que uno realiza al momento de convertirse en un investigador, o al escribir una tesis, o al querer escribir artículos. O sea, de verdad que cuesta, porque muchas veces creemos que es simplemente ponerse a dar las ideas y no es así. O sea, necesitamos de un apoyo, o incluso a veces de una presión. O sea, que alguien nos diga que tienes que entregar esto para la otra semana. Lamentablemente a veces funcionamos de esa manera, humanamente hablando. Por lo tanto, yo los invito de todas maneras a unirse al curso si les parece. Si no, de alguna manera, ojalá que estos consejos que le hemos dado con Felipe les hayan sido de utilidad. Y bueno, yo no sé, pues el Felipe es quien lleva esta clase hoy día, pero nada, a su disposición, digamos. Me imagino, no sé si en la página de Facebook se podrán subir el PowerPoint que presentó Felipe, no sé, ahí, para darle continuidad a este trabajo, pero el trabajo de la escritura es un trabajo permanente que hay que estar desarrollando sin terminar. Bien, eso quería decir. Muchas gracias. Muchachos, muchas gracias para todos por estar presentes acá. Como ya les dijo David, esto es un trabajo conjunto entre Textus Optimus y el Historiador Desconocido, que es la mejor página de historia de Chile, como ustedes ya lo saben. Y como pueden ver, si ustedes ven en la esquina inferior izquierda, sale clase online, cómo hacer un proyecto de investigación, ¿cierto? Ustedes despliegan el menú y va a haber archivo adjunto. Ahí está la presentación que hice hoy, para que la puedan ver de mejor manera. Muchas gracias a todos por venir, espero que les haya quedado muy claro todo. A todos. Como les estamos diciendo, nosotros estamos haciendo un taller donde vamos a tomar todos estos temas. Si gustan, pueden unirse, está la invitación hecha. Reitero, el archivo, ustedes lo pueden encontrar en la esquina inferior izquierda. Ahí dice clase online. Ustedes pinchan clase online, se despliega un menú y al lado de detalle dice archivo adjunto. ¿Lo lograron encontrar? No lo he visto. ¿Dice 0 o...? Yo estoy ahí, ¿Alguien lo ha visto? dice 0.
Dice 0. A mí me dice 1. Ya, entonces lo voy a subir a Facebook, finalizando la sesión. No se preocupen, muchachos. Si quieren inscribirse a la clase, nos escriben al correo, está abajo, elhistoriadordesconocido@gmail.com, o nos escriben a través de Facebook, del Facebook o del Instagram del Historiador Desconocido. ¿Alguien tiene algún comentario final, consulta, duda, crítica, constructiva obviamente, sobre el taller? Yo solo agradecer, porque a pesar de que muchos años de experiencia tengo, pero siempre valoro que se me enseñe, y de esta forma lo agradezco. Que bueno, espero que le haya servido a todos. Cualquier cosa, estamos ahí para su disposición. Espero verlo el sábado. O si no, nos contacten a través de cualquiera de las redes sociales. Nosotros podemos corregirle las tesis o orientarlo en cualquier forma. Y les deseamos mucho éxito en su desarrollo profesional. Muchas Espero gracias. verlos. Un gran abrazo a la distancia, que estén todos muy bien, que se cuiden. Gracias. Usen mascarilla. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Espero ver otra oportunidad porque vamos a hacer hartos talleres, así que nos veremos. Muchas gracias. Me integré muy tarde. Sí, no hay problema. Este taller se va a repetir, fecha por definir, pero ya en junio vamos a hacer un taller de derechos humanos, en cómo enseñar derechos humanos en la escuela, para que, por si se motivan. Ah, fantástico. Gracias. Ya pues los voy a seguir los voy a ver en Facebook para también, no pude descargar el archivo. Sí, Me cuestan debería estas estar cosas. Pero bueno, muchas gracias, que estén todos bien. Ya, igual. Bien. Chao. Chao.